El Tribunal Supremo Electoral denunció una campaña de intimidación para que los hondureños se abstengan de votar en las elecciones presidenciales del 24 de noviembre. Además, las autoridades hondureñas informaron que una investigación sobre un supuesto plan para secuestrar y asesinar al candidato a la presidencia, Andrés Pavón, a tan solo 9 días de los comicios. Honduras se prepara para elegir al próximo presidente de la nación centroamericana. En medio del ambiente electoral que se respira, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que en efecto hay una campaña de intimidación para que los ciudadanos se abstengan de acudir a las urnas el próximo 24 de noviembre. Medios locales han señalado que el Partido Libre, cuya candidata Xiomara Castro es una de las opcionadas como sucesora de Porfirio Lobo, podría estar detrás del plan intimidatorio, ya que en el pasado militantes de este partido han usado la violencia y el vandalismo para resolver las diferencias ideológicas. Sin embargo, las autoridades han afirmado que aún se desconoce quiénes serían los responsables de la intimidación y aseguraron que se garantizará la seguridad de los hondureños el día de los comicios. Las denuncias continúan, ya que la Fiscalía afirmó que se está investigando un supuesto plan para secuestrar y asesinar al candidato Andrés Pavón, representante del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia y de la Unificación Democrática. Mientras tanto, los 8 candidatos utilizan sus últimos recursos para convencer a los ciudadanos al acercarse el cierre de campaña que deberá realizarse antes del próximo martes, momento en que comienza a regir el silencio electoral. Los aspirantes tienen desde este sábado hasta el lunes a la medianoche para pedir el voto de los hondureños, quienes además elegirán 3 vicepresidencias, 128 escaños del Congreso Nacional, 20 del Parlamento Centroamericano y 298 cargos municipales. La justicia de Brasil ordenó la captura en Brasil contra 12 de los 16 condenados por corrupción en el llamado juicio del siglo. Hoy se conoció que uno de los exfuncionarios del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva huyó a Italia. Se trata de Enrique Pizzolatto, quien exige que su proceso sea repetido en el país europeo. El Supremo Tribunal Federal de Brasil dictó la orden de captura de 12 de los 16 condenados del llamado juicio del siglo. Esta decisión marca un hecho histórico sin precedentes en Brasil, en donde por primera vez varios líderes políticos estarán en prisión por casos de corrupción. En total de los 38 investigados por este caso, 25 fueron condenados, de los cuales 9 tienen recursos de apelación pendientes. Creo que la decisión de la Corte Suprema de encarcelar a los funcionarios corruptos es un hito histórico en la justicia brasileña, ya que muestra a toda la sociedad que la justicia se ha llevado a cabo no solo en contra de los pobres y necesitados, sino también a políticos, funcionarios de gobierno o cualquier otra persona. El primero en entregarse a la justicia fue el ex jefe del gabinete durante el primer mandato del entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien aseguró ser inocente y ser víctima de un juicio político. José Dirceu fue condenado a 10 años y 10 meses de prisión, acusado por corrupción activa y asociación para delinquir. No tomó la misma decisión Enrique Pizzolatto, exdirector de marketing del Banco do Brasil, y sobre quien también pesa orden de captura. Pizzolatto huyó a Italia. El abogado defensor aseguró que su cliente está en el país europeo por decisión propia. En una nota divulgada por su familia, Pizzolatto, quien tiene nacionalidad italiana, señaló que pedirá tener un juicio ante las autoridades italianas. La Corte Suprema juzgó en diciembre del 2012 una red de corrupción encabezada por el Partido de los Trabajadores en el año 2002, cuando Lula ganó las elecciones, y que según el Supremo Tribunal le permitió financiar campañas y sobornar a otros 4 partidos que ayudaron al gobierno a obtener la mayoría parlamentaria.